Ya, ahí se está grabando. ¿Cómo han estado? Bien, con flojera. Estamos igual. ¿Han tenido muchas pruebas esta semana? 2, profe, una por día. Ya. Y hoy Y día tenemos otra. hoy día tienen otra churra. ¿De qué? De análisis estadístico. Ya. Esperemos que les vaya, pero súper bien. ¿Ya? Ya, Dios lo vamos. escuche. ¿Mm? Que Dios lo escuche. Si tenéis poca confianza, ya, éxito, mentalidad ganadora. Ya, voy a compartir la pantalla para que comencemos con lo que vamos a empezar a ver hoy. ¿Se está compartiendo? Sí, profe. No se ve, Ya. profe. No sé, a mí tampoco se me veía, pero a ver si se carga ahora. ¿Ahí se ve? Sí, profe. Sí. Ya, Sí. entonces vamos a comenzar. Esta diapositiva se las dejé en el ambiente de aprendizaje y se las dejé también en archivos del Teams, ¿ya? Que dice clase de la semana del 21 de septiembre. Para que la puedan descargar de ahí y tenerla disponible. Ya habíamos quedado, ¿cierto?, en esto. Con esto terminamos la PPT anterior, que hablábamos del fin del proceso de selección, donde hablábamos de la contratación e inducción, y señalábamos, ¿cierto?, que la contratación consistía en formalizar el vínculo contractual entre el nuevo colaborador y la empresa. Y establecíamos algunas cosas, en términos de que si el contrato era a plazo fijo, la empresa tenía 5 días para que el contrato esté firmado en poder de las partes, y si el contrato era de tipo indefinido, el plazo se extendía a 15 días. Bueno, y ahí seguíamos con inducción, que es otro tema que vamos a ir abordando más adelante. Pero en la clase de hoy nos vamos a abocar al tema o algunos aspectos de tipo legal, de legislación laboral, que es importante que ustedes conozcan en estos fundamentos de gestión de personas. Si les van surgiendo algunas dudas, por favor me interrumpen, ¿ya? Ok, profe. Ya. Ya tenemos, vamos a hablar del contrato de trabajo, ¿de acuerdo? A ver, todo lo que nosotros vamos a analizar, ¿ya?, y vamos a revisar en materia de legislación laboral está en el contexto de lo que es el Código del Trabajo, ¿de acuerdo? Porque a veces ocurre que tengo alumnos que trabajan en el sector público y de repente me hacen algunas observaciones en cuanto a diferencias que ellos observan en sus propios trabajos y lo que estamos viendo en la materia. Y esto ocurre porque en Chile tenemos dos situaciones, ¿ya? El Código del Trabajo, que rige para las empresas privadas, y el Estatuto Administrativo, que es el que rige, ¿cierto?, en materia laboral para todo el personal del aparato público. Y hay algunas diferencias que son bastante importantes, ya no obstante, yo me imagino que en algún momento, en la medida que vaya avanzando todo lo que es nuestra legislación laboral, llegaremos tal vez a tener un solo instrumento que sea el que rija a todos los trabajadores y no tengamos esta separación. Por lo tanto, todo lo que nosotros vamos a ver guarda relación con el Código del Trabajo. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, conceptualmente, ya más allá de la definición que dimos de la situación contractual que veíamos en la página anterior, tenemos que el artículo 7 del Código del Trabajo define el contrato del trabajo, ¿ya?, de la siguiente manera. Contrato individual de trabajo es una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero, y aquel a pagar por estos servicios una remuneración determinada. Del concepto antes indicado tenemos que los elementos esenciales del contrato de trabajo son
prestación de servicios personales por parte de un trabajador, retribución por esos servicios, ¿ya? Y vínculo de dependencia y subordinación del trabajador con respecto al empleador. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Ya. El contenido del contrato de trabajo. Y esto es el alcance del artículo 10 del Código del Trabajo. Dice, el artículo 10 señala que las estipulaciones que debe contener el contrato, la utilización de la palabra debe ha llevado a estimar que se trata de cláusulas esenciales, de manera tal que las que a continuación se estudiarán son las denominadas cláusulas que necesariamente debe contener el contrato de trabajo. Son también cláusulas normales u ordinarias que debe contener el contrato de trabajo, es decir, aquellas que usualmente debe tener todo contrato de trabajo. De esta forma, según lo que se establece en el artículo 10 del Código del Trabajo, el contrato debe contener a lo menos las siguientes estipulaciones. O sea, cuando decimos a lo menos es que puede tener más cosas. Lo que no puede tener es menos que esto. Primero, lugar y fecha del contrato. Después, individualización de las partes, con indicación de la nacionalidad y fecha de nacimiento e ingreso del trabajador. 3. Determinación de la naturaleza de los servicios y del lugar o ciudad en que hayan de prestarse. 4. Monto, forma y periodo de pago de la remuneración acordada. 5. Duración y distribución de la jornada de trabajo, salvo que en la empresa existiera el sistema de trabajo por turno, caso en el cual se estará a lo dispuesto en el reglamento interno. 6. Plazo de contrato. Y 7. Demás pactos que acordaren las partes. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Además de estas estipulaciones que podríamos catalogar de rutinarias, corresponde que el contrato contenga normas, si es el caso, sobre las siguientes otras materias. Los beneficios adicionales que suministrará el empleador en forma, por ejemplo, de casa-habitación, luz, combustible, alimento u otras prestaciones en especie o servicios. B. El lugar de procedencia del trabajador, cuando para su contratación se le haga cambiar de domicilio. C. En caso de modificaciones al contrato de trabajo, se deben hacer por escrito y firmarse por el trabajador y el empleador al reverso del contrato o en documentos anexos. D. La remuneración del trabajador debe aparecer actualizada en los contratos de trabajo por lo menos una vez al año, incluyendo los reajustes legales y los acordados en las negociaciones colectivas. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Hay alguna duda? Profe, solo en lo final. La remuneración del trabajador debe aparecer actualizada en los contratos de trabajo. ¿Eso se tiene que hacer todos los años? Sí, porque a ver, ¿qué es lo que pasa? Fabiola, ¿cierto? Sí. Lo que ocurre, Fabiola, es que en la mayoría de los trabajos ocurre que ya sea por contratos colectivos o por actualización del valor del dinero, por ajustes, digamos, de IPC, ¿ya? La remuneración con que comienza un trabajador en un año determinado a veces no es la misma con la cual termina. ¿De acuerdo? Sí. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Si de repente llegara por cualquier situación, date cuenta que no existe, digamos, o sea, no hay necesidad que haya alguna denuncia para que la entidad fiscalizadora, en este caso la Inspección del Trabajo, llegue a una empresa a solicitar la documentación y los contratos de trabajo de las personas que ahí están, ¿ya? Y si llegasen, por ejemplo, a llegar a tu empresa, y tú eres la jefa de personal, y te piden la carpeta de un trabajador, y te piden también los recibos de liquidación, y ocurre que producto de los últimos reajustes, ¿ya? Lo que dice la liquidación es distinto a lo que dice el contrato, ¿se entiende? Sí.
Si no hay una actualización del contrato y ha pasado más de un año, estás incurriendo en una falta. Por lo tanto, podría ser susceptible a quedar multada. Ya. ¿Y esos anexos se hace a principio de año o se hace cuando sale el IPC? Me parece que en junio, algo así. ¿O se hace en enero? A ver, es que depende de los periodos de reajustabilidad que tengan las empresas, ¿ya? En las Pero empresas, por lo general se reajustan por IPC. Entonces, claro, eso es por mitad de pero año. hay empresas, por ejemplo, que te reajustan cada 3 meses el IPC, o hay empresas que te reajustan cada 6 meses el IPC, u otras que con suerte te la reajustan una vez al año. ¿Ya? Ah, ya, Y depende de cómo sea, ya. claro, lo que sí tiene que darse, ¿me entiendes? ¿Ya? Es que entre cualquier movimiento de las remuneraciones, ¿ya? Que haya implicado una variación de estas, ya sea producto de una negociación colectiva o producto de algún reajuste voluntario que la empresa haya otorgado, ¿ya? No debe transcurrir más allá de un año para que esté actualizado. Ya, profe, ok. Esa es la idea, ¿ya? ¿Queda claro, Okay. Javi? Sí, sí. Ya, digamos. Entonces, del contrato individual de trabajo tenemos los siguientes elementos. Una es una prestación de servicios personales, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? ¿Ya? Que cuando yo establezco un contrato de trabajo lo hago con una persona natural. Por eso son servicios personales. ¿Ya? Yo como empresa no establezco un contrato de trabajo, ¿ya? con otra empresa. Ahí sería otro tipo de contrato, no un contrato de trabajo, ¿se entiende? Sí, profe. Ya. Una remuneración por dicha prestación, ¿ya? O sea, por la prestación de servicios que hace el trabajador, ya se debe establecer una remuneración que la compense. Y por último, la ejecución de esta prestación o de este trabajo, ya tiene que estar dado bajo subordinación y dependencia. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Ok, sigamos. Vamos a ver qué tipos de contratos de trabajo existen, ¿ya? En términos generales, existen 3 tipos de contratos de trabajo. Estos en términos generales, porque, bueno, al final vamos a comentar algo más, ¿ya? Pero lo que todos debemos manejarnos y saber, ¿cierto? Es que tenemos un contrato que se llama contrato a plazo fijo, que es aquel en que se especifica la fecha de término. No puede exceder de un año de duración. Sin embargo, tratándose de personas que tengan un título profesional o técnico otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por este, el contrato puede prolongarse por 2 años. En este contexto, el hecho que el trabajador continúe prestando sus servicios con conocimiento del empleador lo transforma en indefinido. Igual efecto produce la segunda renovación que se haga del contrato a plazo fijo. Por ende, este tipo de figura contractual solo admite una renovación. ¿Se entiende? Sí, profe. A la perfección. Sí, profe. ¿Una duda? ¿Y si excede eso, pasa a ser contrato indefinido? Exactamente. A ver, Ignacio. Sí, profe. Ya. Supongamos que tienes un contrato que comienza el 2 de enero, ¿cierto? Y termina el 30 de junio. ¿De acuerdo? Sí. Ya. Resulta que si tú ya llegas a trabajar el 1 de julio con conocimiento de tu empleador, porque quedó un trabajo pendiente, porque te citó a trabajar, etcétera, ¿ya? Y no hubo un término de contrato al respecto, ¿ya? Ese contrato se hace indefinido. ¿Se entiende la idea? Por yo haber ido un día antes. Por haber ido un día después, Ah, ¿de ya. acuerdo?
Ya. Ahora, si tu empleador, producto de la necesidad, ¿cierto?, del trabajo mismo, te necesita tener un mes más adicional, ¿ya?, con anticipación al vencimiento del primer plazo, o sea, si el primer plazo fijo era hasta el 30 de junio, ¿ya?, y él te necesita tener hasta el 31 de, hasta el 30 de, 30 o 31 de julio, perdón, 30 de julio, ¿ya?, tiene que hacerte el anexo de contrato antes del 30 de junio, o incluso puede ser el mismo 30 de junio, ¿ya?, pero no puede hacértelo el 1 de julio, a no ser que se hayan puesto de acuerdo al respecto, pero desde el punto de vista legal tiene que estar hecho antes, ¿ya? Y te lo extiende por un mes más, y ese sería primer anexo de contrato, ¿de acuerdo? Y ahí se extiende el plazo fijo por un mes más. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Ya. Pero el contrato a plazo fijo solo admite una extensión, o sea, un solo anexo. Si te hacen un segundo anexo, ya aunque tengas fecha, lo que sea, ya esa sola segunda renovación, ya te hace el contrato por el peso de la ley, lo vuelve indefinido. ¿Estamos claros? Sí. Pero al ser indefinido, al pasar a ser indefinido, ¿me pueden echar el día que lo estipule el contrato? ¿O cómo, en qué afecta? No, porque, sí, a ver, si el contrato terminaba el 30 de junio y llegamos al 5 de julio y tú sigues trabajando, porque al encargado de personas, ¿cierto?, al gerente o al jefe, se le olvidó, ¿ya?, tramitar tu término de servicio, obvio que te puede echar, ¿ya?, pero resulta que va a tener que echarle por alguna causal, ¿ya? Ya no estaría con la facilidad de poder hacer un finiquito por término del plazo, tendría que invocar alguna causal para poder despedirte. ¿Se entiende? Sí, profe. Profe, y en eso que habla de la excepción, de que sea un profesional o técnico. Claro, Que lo que pasa, Fabi, es lo siguiente, ¿ya? Que se supone que un contrato a plazo fijo para una persona, digamos, que no tiene un título, como se señalaba, ¿cierto?, no puede exceder del año. Pero tratándose de un profesional, tal como se dice, pues suponte que ya tú tienes un título, ¿ya?, y yo necesito tenerte para un proyecto que tengo en la empresa, ¿ya?, y este proyecto me va a durar 1 año y medio. Te puedo hacer un contrato a plazo fijo por 1 año y medio. O te puedo hacer uno primero, por ejemplo, por 8 meses y después por 7 meses más. ¿Se entiende? Sí, ahí lo entiendo, profe. Y seguiría siendo un plazo fijo, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente cuando se trabaja con un contrato a plazo fijo, ¿ya?, es necesario haber hecho una buena selección de la persona que se va a contratar a plazo fijo. Y además someter algún periodo prudente de prueba. Porque ¿qué pasa si yo contrato a una persona por 6 meses? Y resulta que ¿cuánto tiempo tiene que estar listo el contrato si la persona es a plazo fijo? 6 meses. No, ¿en cuánto tiempo tiene que tener la persona el contrato firmado en su mano con las partes? 5. 5 días, ¿cierto? Ya, resulta que la persona entró a trabajar por 6 meses, entró en enero, ¿cierto? Y al 5.º día hábil de enero ya tiene el contrato en su mano, por 6 meses, ¿ya? Y resulta que a la tercera semana, la empresa o el departamento, que sea, ¿cierto?, se da cuenta que no era la persona adecuada. Pero el contrato está firmado por 6 meses. ¿Lo puede despedir? Sí, ¿ya? Pero va a tener que pagarle hasta la fecha de término de contrato. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Alguna otra duda? O sea, me tienen que pagar la totalidad de los 6 meses. Exactamente. A no ser, ¿me entiendes? ¿Ya? Que hubieses incurrido en alguna falta de las que tiene el Código del Trabajo Así que ahí me echan nomás. pero si es que sencillamente se dieron cuenta de que tal vez no tenías todas las competencias que necesitaban.
pero no eres un mal trabajador, no eres irrespetuoso, no eres irresponsable, etcétera. Eso no, va a tener que pagar el periodo completo. Ya. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Modelo de este tipo de contrato. Se fijan acá, les coloqué un modelo. Ahora, existen muchos modelos. Ya tú puedes ir a una librería y comprar un talonario de contrato, ¿ya? O puedes sacarlo de cualquier blog de la internet, ¿ya? O lo puede desarrollar la misma empresa, ¿ya? El tema cierto es que debe contener los elementos que vimos antes. En este modelo de tipo de contrato a plazo fijo, ¿cierto? Dice, en Rancagua, a tanto, ¿ya? Entre la empresa XX, representada por su representante legal, con domicilio en, el domicilio en la empresa, y don o doña, el trabajador, de nacionalidad chilena, ¿cierto? U otra, si es que corresponde, de estado civil tanto, nacido en, ¿ya? De root número tanto, domiciliado en, se conviene el siguiente contrato para cuyo efecto las partes se denominarán el empleador y el trabajador respectivamente. Y acá viene, ¿cierto?, lo que se indicaba en los puntos o los contenidos que debe tener como mínimo el contrato, ¿ya? Primero, el trabajador se desempeñará en las labores de, ¿ya? Que el empleador le encomiende. Administrativo de recursos humanos, administrativo de bienestar, administrativo de remuneraciones, asistente de X cosas, ¿ya? Segundo, el trabajador laborará en las oficinas del empleador ubicadas en parte. Tercero, la terminación del contrato se producirá por el vencimiento del plazo convenido. Si se continuare prestando servicio con conocimiento del empleador después de expirado el plazo aquí estipulado, lo convierte en contrato de duración indefinida. Igual efecto producirá la segunda renovación del mismo. Cuarto, el empleador se compromete a remunerar los servicios del trabajador con la suma de XX pesos mensuales. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Normalmente en las empresas, además de dejarlo expresado en números, se deja escrito en palabras, ¿de acuerdo? Bueno, quinto, la jornada de trabajo será de lunes a viernes, de 8:30 a 13 horas y de 13:30 a 18:30 horas. La media hora de colación no está incluida en la jornada de trabajo. Hay empresas, ¿cierto?, que pueden descolajarlo de 8:30 a 18 horas y no establecen un corte, ¿ya? Porque dicen la media hora la vamos a considerar como parte de la jornada de trabajo porque tienen casino, etcétera. Como a cargo del empleador. De cargo del empleador, exactamente, ¿ya? Por eso la empresa asume esos 30 minutos, ¿cierto? Y la persona se puede retirar a las 18 horas. O al revés, o en vez de entrar a las 8:30, entran a las 9, ¿ya? Ahora hay empresas también que pueden colocar periodos de colación que son más extensos, ¿ya? 1 hora, por ejemplo, pero no puede exceder de las 3 horas, ¿cierto?, que generalmente ocurre en el retail. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Ya. Este contrato durará hasta, y acá viene la fecha, ¿cierto?, en la que termina. Séptimo, se deja expresa constancia que el trabajador ingresó al servicio del empleador en la fecha tanto. ¿Estamos claros? Y por último, para constancia y en señal de conformidad, firman las partes, quedando el original en poder del empleador y la copia para el trabajador. Firma el empleador o el que tenga poder de firma, ¿ya? Y el trabajador. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Contrato indefinido es aquel que no tiene fecha de término. Es importante tener presente que cuando se produce una segunda renovación de un contrato a plazo fijo, es decir, cuando existe un tercer contrato, este pasa a ser indefinido. Difiere del plazo fijo por cuanto no existe precisión respecto al momento en que llegará a su término. Sin duda, este tipo de trabajo confiere al empleado una situación más estable en su relación laboral.
respecto a las causales de término de uno y otro contrato, en el contrato de duración indefinida resultan aplicables todas las disposiciones que tienen que ver con la indemnización por falta del aviso previo y la que corresponde por años de servicio. Distinta es la situación en el contrato de plazo fijo, en que la causal que le pone término es el vencimiento del plazo estipulado. Sin embargo, el empleador puede dar término anticipado del contrato, debiendo pagar en tal caso total de las remuneraciones hasta la fecha original de vencimiento, que es lo que les explicaba adelante respecto al contrato a plazo fijo. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Profe, es por lo general que cuando a uno, yo he trabajado harto, pero le hacen un contrato siempre por 2 meses y luego si pasa al tercero, ahí como que pasa indefinido. Es a eso lo que se llama el plazo fijo primero y pasar a indefinido, ¿verdad? Claro, mira, normalmente ocurría bastante antes, ¿ah? En el sentido de que en muchas empresas, por ejemplo, ¿ya? Se hacían contratos en donde se decía que el contrato tendrá una vigencia de 30 días, punto, ¿ya? Y, a la persona se le contrataba como indefinida. No obstante, cuando firmaba el contrato, uno leía, ¿cierto?, que decía 30 días y uno decía, bueno, pero si yo estoy firmando, yo me estoy contratando con ustedes o acepté este cargo que es de tipo indefinido. Entonces, sí, lo que pasa es que el modelo de contrato viene así, pero si estás trabajando el día, después de los 30 días se hace indefinido por el solo peso de la ley y quedaba así. ¿De acuerdo? Sí, profe. Y frente a la ley, ya ese contrato, ya si se pasaba de los 30 días sobre el plazo, ya era indefinido. No obstante, ¿cierto? Por la documentación que uno tiene que presentar de repente para poder adquirir distintos compromisos, ¿ya? Te piden un documento donde diga que estás contratado de manera indefinida, ¿ya? Por lo tanto, por ese motivo, generalmente, después que ha vencido el plazo, se te hace un anexo en donde se explicita, ¿ya?, que pasaste a tener un cargo indefinido. O sea, me explico, ¿ya? Si en el primer contrato, en el artículo 5, decía el plazo fijo, ¿ya?, y pasaste a planta, pasaste indefinido, se hace un anexo de contrato en donde se dice que se modifica solamente el artículo número 5 del contrato original, ¿ya?, reemplazándose el a plazo fijo por indefinido. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya está. Y acá tenemos, ¿cierto?, otro modelo de contrato de plazo indefinido. Tenemos más o menos algunos mismos elementos que estaban presentes en el otro, ¿ya? La remuneración base del trabajador será de X pesos al mes o semana o quincena, ¿ya? Las remuneraciones adicionales son las siguientes. Especificaré estas, por ejemplo, colación, movilización, habitación, etcétera, porque generalmente cuando las personas se contratan de manera indefinida, ¿ya?, a diferencia de los contratos a plazo fijo, a veces por negociaciones en la empresa, además se les paga la movilización o la colación, ya, y eso debe estar expresado. Y acá en este modelo tenemos que en el artículo 4 dice: el presente contrato de trabajo tendrá una duración indefinida. Lo anterior sin perjuicio de que se produzca alguna causal de terminación o expiración según el caso establecidas en la legislación vigente. Acá lo mismo que teníamos en el otro, se deja constancia de que el trabajador ingresó al servicio de la empresa con fecha XX, ¿ya? Y lo mismo la constancia, ¿cierto? Firma del trabajador, firma del empleador, ¿ya? Y acá tenemos, ¿cierto?, el empleador que no haga constar por escrito el contrato del plazo de 15, por escrito el contrato dentro del plazo de 15 días de incorporado al trabajador, será sancionado con una multa o beneficio fiscal de 1 a 5 unidades tributarias mensuales, artículo 9, inciso 2 del Código del Trabajo. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Ya, sigamos. Contrato por obra o faena terminada. Es el contrato en el que debe indicarse con precisión la función para la cual se contrata al trabajador. Este tipo de figura contractual tiene como causal propia de conclusión el término del trabajo o servicio que dio origen al mismo. Es por tal razón que la verificación de la causal de término debe estar relacionada con circunstancias objetivas, de manera de evitar apreciaciones disímiles en cuanto a la verificación o no de los hechos que se contemplan para definir si una obra o faena se encuentra terminada. Por ejemplo, si se contrata a un trabajador o a un grupo de trabajadores para trabajar
en la construcción del edificio o del mall tanto, ¿ya? Que tiene una fecha, ¿cierto?, de conclusión de X fecha. Y esa vendría a ser la fecha de conclusión del contrato por obra faena. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe, pero Sí, una profe. consulta. Dígame. Sí, porque generalmente las faenas igual tienen como una fecha, entre comillas, de duración de la faena. En Sí. caso de que la faena no termine en ese tiempo, no afecta, ¿cierto? Perdón, no te entiendo. Es que yo trabajé en una constructora hace un tiempo atrás, bueno, hace ya muchos años ya, y el contrato por faena generalmente, o sea, por lo que yo me daba cuenta ahí, generalmente las faenas tienen como una fecha estipulada de término de faena. En caso Claro, de que no termine la faena en esa fecha, ¿qué pasa con ese contrato? en caso de que no terminen esa fecha, ¿cierto? Y como aquí lo que yo les describí, se plantea el hecho que tiene que ser, ¿cierto?, una circunstancia objetiva, aquella de la conclusión. Si a ti te contrataron para trabajar, por ejemplo, en la construcción de un edificio X, ¿ya? Y llega la fecha, ¿ya?, en que se había colocado que se iba a terminar. Y objetivamente el edificio no está terminado, ¿ya? Se lo pueden extender, ¿ya?, hasta que este se termine. Y cuando se termine, termina el contrato o faena, pero no se hace indefinido, ¿se entiende? Sí, profe, Porque hay un se elemento comprende. objetivo para decir cuándo terminó. Ocurre en la construcción, ocurre, por ejemplo, también en los servicios de contratistas mineros, por ejemplo, que los pueden contratar para realizar alguna excavación X, ¿cierto? Y que tiene un periodo de tiempo dado para estar terminada, pero por distintos motivos puede extenderse, pero mientras no haya conclusión del trabajo y que se pueda verificar objetivamente, el contrato podría extenderse y seguiría siendo un contrato por obra o faena terminada. ¿Ya? Ya, ya, profe. Ya, Mauro. Eh, Dígame. no, que quede claro. Ah, ya. Y acá tenemos cierto contrato de trabajo de faena transitoria. ¿Mm? Acá, por ejemplo, a diferencia de los otros, se plantea esto de acuerdo al artículo 38, número 3 del Código del Trabajo. Las partes dejan establecido que la jornada ordinaria puede comprender domingos o festivos, entendido el carácter y naturaleza de las labores en materia del presente contrato. ¿Ya? Y como normalmente está relacionado también con construcción o cosas por el estilo, ¿cierto? Y a los trabajadores se les entregan elementos de protección personal, ¿ya? También se dejan especificados. O pueden ser herramientas también. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Ya, sigamos. Profesor, Dígame, Le hago una consulta. ¿A qué se dígame. refiere un contrato que es por nombramiento? Espérate un poquito. ¿Didia? No, Caroline. Caroline, ya, Caroline. Cierto que les dije que los que íbamos a ver nosotros, ¿cierto? Eran los tres contratos que en términos generales se dan, ¿ya? Pero nos vamos a encontrar con una serie de otras denominaciones, ¿ya? Que a veces, ¿ya?, pueden corresponder a denominaciones que son, por así decir, figuras creadas por las empresas, ¿ya? O otras situaciones contractuales que obedecen a regímenes especiales, como son los contratos de cuidadoras del hogar, ¿ya? Los contratos de aprendizaje, y, o por ejemplo, ¿ya?, el contrato. ¿Han escuchado ustedes hablar de contrato de part-time? Sí, profe. Ya. Sí, Sí, profe. profe. Pero resulta que en la legislación chilena no existe el contrato de part-time, ¿ya? Pero ¿se puede contratar a alguien part-time? Sí. ¿Por qué? Porque la jornada máxima es de 45 horas semanales. Pero tú puedes establecer una jornada menor, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Y ahí tendríamos, ¿cierto?, el tema del part-time. Ahora, Caroline, cuando tú me dices un contrato de nombramiento, Sí. eso cuéntame, ¿dónde lo viste? Por un funcionario público. Ya.
ocurre, ¿cierto? Que yo les comenté que lo que nosotros íbamos a ver, ¿ya? Guarda exclusiva relación con el Código del Trabajo. ¿Por qué? Porque los funcionarios públicos no se rigen por el Código del Trabajo. Los funcionarios públicos se rigen por el Estatuto Administrativo. Y hay situaciones que son muy distintas entre uno y otro. Por ejemplo, a la empresa privada, ¿ya? Que se rige por el Código del Trabajo, ¿ya? Se le pueden sancionar y multar por cosas que en el Estatuto Administrativo están permitidas. Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado hablar del contrato honorario? ¿Sí? El contrato honorario no existe. Es una figura, ¿cierto?, que se hace para establecer, digamos, de alguna manera, alguna relación que estableció algún empleador con algún trabajador y que va a ser por boleta, ¿ya? Pero ese trabajador no está sometido a subordinación ni a dependencia en la empresa privada, ¿ya? Y si encontraran en una empresa trabajando una persona que está boleteando y tiene horario, ¿ya? Y se le asigna un jefe, etcétera, ¿ya? La empresa en cuestión estaría faltando a la ley y podría ser multada. En cambio, en el Estatuto Administrativo nos encontramos con el fenómeno de la contrata, ¿ya? En donde tenemos gente que está contratada durante mucho tiempo e incluso, ¿cierto?, la figura del contrato honorario, que en la empresa privada no existe. Por lo tanto, lo que tú me mencionas, Caroline, de un contrato de nombramiento, ¿ya? Debe ser una de las tantas figuras que están dentro del Estatuto Administrativo, pero que no está dentro de lo que nosotros vemos como materia. Ya, profe. ¿Ya? Ujú. Entonces, ahora vamos a hablar de la terminación del contrato de trabajo y vamos a ver algunos análisis de causales, ¿ya? Porque después más adelante vamos a tener que trabajar con el tema de las remuneraciones y con el tema de los finiquitos para que vayamos entendiendo un poquito esto, ¿ya? Entonces, dice terminación del contrato de trabajo, análisis de las causales, artículos 159, 160 y 161 del Código del Trabajo. Las causales de término del trabajo del artículo 159 son muerte del trabajador, mutuo acuerdo entre las partes, renuncia voluntaria, vencimiento del plazo convenido en el contrato, fin del trabajo o servicio, caso fortuito o fuerza mayor. ¿Ya? En cambio, en las causales del artículo 160 nos encontramos con conducta indebida de carácter grave, la que debe ser debidamente comprobada, negociaciones que ejecuta el trabajador dentro del negocio y que aparecen como prohibidas en el contrato, no concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada durante 2 días seguidos o 2 lunes en el mes o un total de 3 días en el mes, abandono del trabajo por parte del trabajador, actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecten el funcionamiento del establecimiento, la seguridad o la actividad de los trabajadores, daño material causado intencionalmente en las instalaciones, maquinarias, herramientas, útiles de trabajo, productos o mercaderías, incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. Si se fijan, son situaciones bastante distintas a las que se mencionan acá. Dentro de las causales del artículo 161 nos encontramos por necesidades de la empresa, establecimiento, servicio. En caso de trabajadores que tengan poder para representar al empleador, tales como gerentes, subgerentes, agentes, apoderados, siempre que en todos estos casos estén dotados a lo menos de facultades generales de administración. Y en el caso de trabajadoras de casa particular, el contrato podrá además terminar por desahucio escrito del empleador. Rige también esta norma tratándose de cargos o empleos de la exclusiva confianza del empleador cuyo carácter de tales emane de la naturaleza de los mismos. ¿Se entiende? Profe, Profe, ¿el contrato podrá además terminar por desahucio escrito del empleador? Ese es otro caso que vamos a ver al final, Fabi. Ah, ya. Tú estás hablando del autodespido. Ah, ok. ¿Quién más habló? no era lo mismo, profe, era la misma Ya. consulta. Ya. Causal del artículo 163 bis. El contrato de trabajo terminará en caso de que el empleador fuese sometido a un procedimiento concursal de liquidación,
Para todos los efectos legales, la fecha del término del contrato de trabajo será la fecha de dictación de la resolución de liquidación. Se configura por haber sido sometido el empleador, mediante resolución judicial, a un procedimiento concursal de liquidación de sus bienes. Su invocación corresponde a efectuarla al liquidador designado en dicho procedimiento. O sea, la causal del artículo 163 bis hace referencia a cuando una empresa se declara en quiebra y es liquidada. ¿Se entiende? Sí, profe. Una Ya. consulta con Sí. respecto a ese artículo. En el caso de los, bueno, de los empleados, ¿qué pasa ahí? ¿Se les paga el finiquito como lo hacen en el artículo 161, donde le pagan todos los meses, los años trabajados? O sea, la ley O, establece, ¿cierto?, que a los trabajadores se les debe, digamos, pagar su finiquito de acuerdo a lo que la ley señala, ¿ya? Un mes por año con un tope de 11 años, ¿cierto? Y hasta un tope de 90 UF en el caso de la remuneración. Y debe ser pagado de esa manera. Ahora, el tema es que cuando una empresa está sujeta a liquidación, ¿ya? Y nos encontramos que los bienes han sido liquidados, claro, la ley establece que en primera prioridad debe dedicarse para pagar a sus trabajadores, en segunda prioridad, así digamos, para los otros acreedores, y va bajando ya cuál es la prioridad, ¿ya? El asunto es que, claro, debería pagar lo que la ley establece que debería pagar en una situación normal, como les decía, ¿cierto? El mes por año, con el tope de los 11 meses o los 90 UF, pero el asunto es que esté el dinero, ¿te fijas? sí. Porque a veces ocurre que una empresa se liquida, ¿ya? Y lo que queda de la liquidación, ¿cierto?, tiene que distribuirse entre todos los trabajadores, por lo tanto se le paga un porcentaje de eso a los trabajadores y lo demás se le adeuda. Ya. Y ahí tiene que ver la empresa empezar a negociar, digamos, o sencillamente la ley puede determinar, ¿me entiendes?, que no hay más y esto se acabó y punto. ¿Te fijas? Sí, profe, yo igual estoy entendiendo el tema. Ya, Gracias. de nada. Y acá tenemos lo que consultaba, ¿cierto?, la Fabi, y no sé quién más consultó también, Mauro también consultaste por Sí, el auto. Ya. Las relaciones laborales en el derecho nacional se fundan en la estabilidad relativa que los trabajadores tienen en el empleo. Enseguida, y como contrapartida de esta regla, las normas relacionadas con el término o el contrato de trabajo están diseñadas para que sea el empleador quien ponga término al contrato, fundado en conductas del trabajador de incumplimiento contractual contenidas en el artículo 160 del Código del Trabajo. Sin embargo, el legislador también se ha puesto en la situación que quien incurre en dichas causales sea el empleador. Allí nace la figura jurídica del despido indirecto o autodespido o desahucio, como mencionó Javier, ¿ya? Como se suele denominar en la doctrina. El artículo 171 del Código del Trabajo consagra la facultad del trabajador para poner término a su contrato de trabajo cuando el empleador haya incurrido en alguna de las causales establecidas en los números 1, 5 y 7 del artículo 160 del Código del Trabajo. Tales causales son, ¿ya? Artículo 160, número 1 del Código del Trabajo. Falta de probidad en el desempeño de sus funciones, conductas de acoso sexual, vías de hecho ejercidas por el empleador en contra del trabajador, injurias proferidas por el empleador en contra del trabajador, conducta inmoral grave del empleador. Artículo 160, número 5 del Código del Trabajo. Actos, omisiones, imprudencias temerarias que afecten a la seguridad o al funcionamiento del establecimiento, a la seguridad o a la actividad de los trabajadores o a la salud de estos. Y la última, artículo 160, número 7 del Código del Trabajo, incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. De este modo es posible definir el despido indirecto o autodespido como un acto jurídico unilateral. Unilateral porque lo ejerce el empleador, por el cual el trabajador pone fin al contrato de trabajo por haber incurrido el empleador en alguna de las causales de caducidad establecidas en el artículo 171 del Código del Trabajo. ¿Ya? Pero para esto, cuando el trabajador ejerce la facultad de autodespedirse, debe cumplir una serie de requisitos que la propia ley establece. Comunicación escrita, dar aviso por escrito a su empleador,
Esta obligación se puede cumplir personalmente entregando la comunicación escrita o por carta certificada enviada al domicilio del empleador. Remitir copia de la carta a la inspección del trabajo. El plazo para enviar las comunicaciones anteriores es de 3 días hábiles contados desde la fecha de separación. Consignar en dicha comunicación la o las causales legales invocadas y los hechos en que ha fundado tales causales. ¿Se entiende? ¿Queda claro? Profe, en la última sí, es que tiene que tener pruebas para eso, porque igual, por ejemplo, yo como trabajador puedo tirar en esa causal y hacer una carta. Y la indemnización para el trabajador es la legal con la ley bajo este artículo, ¿verdad? A ver, depende. Depende del tipo de incumplimiento o de la causal, es cierto, que están invocando. Porque con el autodespido, y especialmente si la situación se da en un contexto, por ejemplo, de que ha habido menoscabo al trabajador, algún tipo de injuria o algo que atente contra la salud del mismo, ¿ya? El empleador puede verse, digamos, obligado a tener que pagar incluso un 50% adicional de lo que la ley establece en términos normales, ¿ya? Profe, Ya. con injuria Pero, por se puede ejemplo, referir a... No, habla nomás, Fabiola. Ahí le es pregunté. que había una causal que, por ejemplo, es de acoso sexual, que es lo que más está en boga hoy en día. Pero esa igual puede ser una causal judicial más que de una instancia de trabajador. O sea, Sí, pero el tema del acoso, ¿ya? O el bullying también incluso, sí, que salió ahí. o el Que eso bullying, es ilegal. están sancionados dentro de lo que es materia laboral hoy en día, ¿ya? Lo que Ya, ocurre es que, claro, a ver, tú tienes que presentar tienes que presentar esta comunicación, sí, ¿ya? En la comunicación tienes que establecer las causas legales invocadas y los hechos en que has fundado tales causales. Digamos, los hechos vendrían a ser las evidencias que tú posees. Cartas, grabaciones, fotografías, declaración de testigos, etcétera. ¿De acuerdo? sí, de acuerdo. Ya. Profe, Una con persona, injuria con dígame, injuria se puede referir, no sé, pues, ante una situación donde un trabajador le dice al empleador que lo que pasó en X momento y el empleador lo trata de mentiroso o lo insulta, se puede tomar con injuria, ¿cierto? a ver, efectivamente, ¿cierto? Cualquier trato que escape de lo que uno podría considerar normal dentro de la relación laboral, por supuesto que uno podría aducir, ¿me entiendes?, que te están injuriando, etcétera. Pero ahí entramos al terreno de lo importante que son por así decir, a ver, las evidencias y las pruebas, ¿de acuerdo? Sí, Porque profe. tú vas a tener que llevar esto ante a la inspección del trabajo, ¿ya? Y si sigue escalando, seguiríamos hasta los tribunales del trabajo, ¿ya? Y ahí es donde Ya, tendría que probarse, ¿me entiendes? Que, a ver, digamos que hubo intención de injuriar, ¿te fijas? ¿Ya? Porque si tú sí, trabajas en una empresa en donde yo voy con una grabadora, ¿ya? Y grabo las conversaciones de la gente durante todo un día, y me encuentro con que el 60% de las conversaciones las personas, digamos, utilizan a veces garabatos de grosso calibre para referirse unas a otras, ¿ya? Y forma parte de la cultura, ¿ya? De la organización, ¿ya? Que de repente un jefe haya dicho, digamos, algún exabrupto a algún trabajador, ¿ya? Eh, Tal vez el legislador, por así decirlo, en los tribunales del trabajo, podrían entenderlo, ¿me entiendes?, como parte de la jerga del lugar de trabajo, ¿te fijas? sí. ¿Ya? Entonces, por eso a ver, uno tiene que tener harto cuidado con la presentación de las evidencias, etcétera, ¿ya? Sí, profe. ¿Ya? Sí. Por lo tanto, por ejemplo, en la mayor parte de las veces lo que da más peso cuando se invoca esta causal es cuando hay incumplimiento de las obligaciones que impone el contrato. A ver, por ejemplo, si tu empleador no te ha pagado o te ha pagado parte de tu remuneración o no te está cotizando, ¿ya? Todas esas son causales que se pueden invocar y son absolutamente demostrables, ¿se entiende? Sí, de ¿Ya? hecho, yo tengo esas mismas pruebas de las cotizaciones y las remuneraciones. Ya.
Ahora, una persona, ¿cierto?, tiene que hacer como te digo, dar esta comunicación por escrita dentro de los plazos. Si no lo hace dentro de los plazos que yo les comenté, ¿ya?, y lo hace después, igual puede solicitar el autodespido, pero va a ser muy difícil que consiga, ¿me entiendes?, que les paguen las indemnizaciones correspondientes, ¿ya? Comprendo, profe. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Ya, sigamos. Entonces, la terminación del contrato de trabajo implica formalidades y avisos. El empleador que decide poner término al contrato de un dependiente debe aplicar necesariamente alguna de las causales que establece la ley y comunicarlo por escrito al trabajador personalmente o por correo certificado con copia a la inspección del trabajo respectiva, informando la causal legal aplicada, los hechos en que se funda el despido, el monto de las indemnizaciones que se pagarán por término del contrato si correspondiere, y el estado de pago en que se encuentran sus disposiciones hasta el último día del mes anterior al despido, adjuntando los comprobantes que acrediten tal pago respecto de todo el periodo trabajado. Ya, esta es la formalidad que se debe cumplir. Lo con copia de la inspección del trabajo respectiva, hasta puede ser en físico o puede ser digital, ¿ya? Cuando hay empresas que, digamos, tienen convenios o tienen clave para la inspección del trabajo, pueden hacerlo digitalmente. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Acá está, por ejemplo, lo que se refería a la última parte de la diapositiva anterior. La terminación del contrato de trabajo, ya, ley Bustos, artículo 162, inciso 5, ya, dice, para despedir a un trabajador por alguna de las causales previstas en el artículo 159, número 4, 5 y 6, en los artículos 160 y 161 del Código del Trabajo, el empleador debe informarle al trabajador por escrito el estado del pago de sus cotizaciones previsionales hasta el último día del mes anterior al despido, adjuntando los comprobantes que lo justifiquen. Si no hubiera efectuado el pago de dichas cotizaciones previsionales al momento del despido o existan declaraciones sin pago, este no produce el efecto de poner término al contrato de trabajo. O sea, me explico, en otras palabras, si una persona, suponte ya, el 25 de septiembre la van a despedir, ya, o la despiden, ¿te fijas? ¿Ya? Pero resulta que durante los 2 últimos meses, ¿ya?, el trabajador, el empleador solamente hizo declaración de sus cotizaciones, no pagarlas, ¿ya? Declaró sin pago, ¿de acuerdo? ¿Se entiende esa figura? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Si, como esas cotizaciones previsionales no estaban al día, ¿ya?, se va a tener que hacer lulito y quedarse con las ganas, ¿ya?, porque no tiene el efecto de poner término al contrato de trabajo, ¿ya? Ya quiso despedirlo el 25, pero la persona va a poder seguir yendo a trabajar y van a tener que seguir computándose los días como trabajados, ¿ya?, porque no tiene efecto el término del contrato de trabajo cuando ocurre esto de que están impagas las cotizaciones previsionales. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Ya? Profe, Ok. disculpe, ¿me lo podría recalcar, por favor? Ya, Ignacio, que si a una persona la despiden, pero el empleador no ha pagado sus cotizaciones, y cuando decimos no ha pagado, ya, es que efectivamente no las haya pagado, porque muchos dicen, no, es que yo las declaré, pero no pagué. Mala suerte, ¿ya? Pueden estar declaradas, pero si no están pagadas, no puedes despedirlo. Así de sencillo. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya está. Voy a dejar de compartir. Ya. ¿Alguna consulta respecto a lo que acabamos de ver? Profe, yo no tengo una consulta, pero quería que me asesorara con un tema después de clase. ¿Se podría quedar un ratito o no? Sí, sí me quedo. ¿Ya? ¿Alguien más? A ver, me interesa que esto quede claro porque lo que vamos a ver después va a ser el tema de las remuneraciones, para poder pasar después al cálculo de lo que son los finiquitos y las indemnizaciones. Y
como ¿Profe? ustedes sabrán, me imagino, ¿cierto? Hay indemnización, hay causales de término de contrato que dan origen a indemnización y otras que no dan origen a indemnización. ¿Profe? Dime, Fabi. Mire, por ejemplo, yo trabajé en una empresa agrícola en donde habían fechas donde se había cosecha y la gente trabajaba por 3, 5 días, 8 días. Eso igual se hace un contrato porque hubieron problemas por la indemnización una vez porque cobraron unas cosas porque la gente trabajaba 5 días, después dejaba de trabajar, trabajaba otros 5 días porque la cosecha se hace paro. Entonces, ¿cómo sería el contrato? ¿Sería por faena? Que ahí tendría que ser, a ver, los temas agrícolas normalmente son por faena, ¿te fijas? ¿Ya? Claro, pero por ejemplo, a veces eran 3 días nomás que trabajaba la gente. ¿Ya? ¿Y cuál es el problema? Es hacerle un El contrato por problema, 3 días. claro, se hacía pero el problema era para el finiquito porque la gente no iba a firmar el finiquito. Y cuando se hacía la baja del asunto, porque no tenía finiquito, o sea, no tenía plata por eso, iba a trabajar los 3 días, se pagaba los 3 días, y el problema era que después se ejercían como, ¿cómo se llama? Habían problemas con la inspección porque pedían los finiquitos firmados. Claro, lo que pasa es que si tú convocas a una persona para la firma del finiquito y el trabajador no concurre, ¿ya? Tú tienes que ir y presentar eso en la inspección del trabajo y indicar que la persona fue convocada y que no asistió. Claro, pues a lo mejor en ese partido el error, porque no he podido sacar a esa gente de que me cobran como, ¿cómo se llama? Como posibles deudores. Tiene otro nombre eso, tiene otro nombre, profe. ¿Y qué tal a ver, estas empresas que de cobranza hacen ¿Ya? posible que es posible deudor y me piden un finiquito firmado y yo no lo tengo. Y en eso debía haber cometido el error de no haber ido a la inspección del trabajo a dar aviso de que no se firman. No, cuando tú tienes una situación de ese tipo, tienes que ir a dar aviso en la inspección del trabajo, ¿ya? O incluso puedes dejar copia del finiquito allá y que la persona lo va a retirar allá, ¿fijas? Cuando no ha habido caso, diga que la persona asista. Y muchas veces las empresas, digamos, por desconocimiento no lo hacen y claro, Claro. se meten en líos, te fijas, porque no pasan esas cosas que después le empiezan a pedir documentación de distintas partes y no la tienen. Ya, profe. Gracias. Entonces, como les decía, a mí me interesa que esto lo tengan claro porque más adelante vamos a tener que empezar a ver esto de indemnizaciones y hay causales, ¿ya? De indemnización, perdón, hay causales de despido que tienen derecho a indemnización y otras que ¿ya? ¿Hay alguna otra duda? A ver, alguien me escribió. A ver, Camila Valentina, ¿cierto? Nos dice, parece que no hacen finiquitos y trabajan de menos de un mes. ¿Es así en los contratos por faena? Tienes razón, ¿ya? Se me fue ese tema, ¿ya? Lo que pasa es que cuando tú tienes a una persona que ha trabajado menos de 30 días, ¿ya? Dentro de un contrato que sea normal, contrato a plazo fijo, ¿ya? De ese modelo, si la persona trabaja menos de 30 días, ¿ya? Por ley tú podrías liquidarlo o finiquitarlo solamente con el recibo de liquidación. ¿Se entiende? ¿Lo entienden? Sí, profe. Ya. El tema es, ¿me entiendes? Que en la situación que está narrando Fabiola, ¿ya? Era un contrato por faena. ¿Ya? Entonces, si el contrato por obra, por faena, está definido para, ¿ya? Abordar estas situaciones que pueden, ¿cierto?, tener semanas de duración nomás, no meses, ¿te fijas? Entonces, por la situación, digamos, que plantea Fabiola, ¿cierto? ¿Ya? Probablemente es por eso que tiene ese problema, ¿ya? Porque como era una situación de tipo agrícola, donde así había una faena, ¿ya? Debería haberse finiquitado, que Fabiola me dice que sí lo hizo, ¿ya? Pero las personas no concurrieron, ¿ya? Al su firma de finiquito, por lo tanto, al momento de no concurrir, debería como empresa haber ido a la inspección del trabajo a cerrarlo, ¿ya? No obstante, Camila, ¿ya? A pesar de que la ley te faculta, ¿ya? Cuando tú tienes un contrato a plazo fijo, ¿ya? No un contrato por faena, un contrato a plazo fijo, a que si la persona
trabajó menos de 30 días, lo pueda finiquitar o liquidar solamente con la liquidación de sueldo, ¿ya? Es mucho mejor y aconsejable como empresa para protegerte, ¿ya? Que confecciones el finiquito. Porque en el finiquito queda la firma estampada de que las partes aceptan, ¿cierto?, la liquidación de su periodo de trabajo. En cambio, cuando la persona la liquida solamente, ¿ya?, con su boleta, no te quedas con ningún respaldo, ¿ya?, en términos que las personas aceptaron, ¿cierto?, o están de acuerdo en la liquidación efectuada. No sé si te queda más... Ah, ya, colocaste que te quedó claro. Ya. ¿Alguna otra consulta? ¿Hay alguna otra consulta? Ya, voy a pasar lista a las personas que no he visto todavía. Ya, Marco Abarca. Camila Acevedo. Angeli Arenas. Consuelo Bendaño. Francisco Ávila. Camila Bravo. Lidia Carmona. Marta Flores. Paulina Gómez. Michael Morales. Claudio Pizarro. Vania Riqueros. Miguel Ángel Rivas. Daniela Román. Ana Catalina Saspe. Ya. A los que no nombré están todos presentes, ¿ya? ¿Hay alguna consulta que quieren hacerme, chicos o chicas? Profe, no me nombró. Andrea Espinosa. Porque ya te vi. Te dije, a los que no nombré es porque ya los tengo anotados. ¿Ya, Andreita? Es que no lo escucho bien. Muchas gracias. Todo claro, profe. ¿Ya? Bueno, si les surge alguna duda, anótenla y me la escriben, ¿cierto? O me la hacen en la próxima clase. Ya les dije que les dejé esta PPT en el ambiente de aprendizaje y además en los archivos del Teams. ¿De acuerdo? Ya, que les vaya bien en la prueba que me comentó alguno de los chicos, Bastián creo delante, ya que tienen también hoy día. Así que éxito, que les vaya súper y nos estamos viendo el lunes que viene. Un abrazo a todos, cuídense mucho.